Buenas tardes nuevamente a todos. Eh, Vamos a comenzar nuestra clase que hoy va a estar dedicada a Boccaccio. Terminamos la clase pasada, el estudio de la segunda de las dos obras que vimos de Petrarca, el Petrarca filósofo, el cual vimos el Secretum y el sobre la ignorancia de sí mismo y de muchos otros, lo cual continúa a su vez la lectura que hicimos sustancialmente de las obras menores de Dante Alighieri. Habiendo leído ahora, o habiendo introducido, como nos vamos a introducir en la clase de hoy, a Boccaccio, tenemos cubierto lo que son los tres autores más importantes del siglo XIV y los iniciadores, los que están a la base del humanismo italiano y por lo tanto del Renacimiento. Estos tres autores han sido llamados las tres coronas, justamente, ¿no? Porque sobre la base de la obra de estos tres autores, Dante, Petrarca y Boccaccio, se construirá luego, fundamentalmente a partir del siglo XVI, la lengua literaria italiana. Es decir, lengua literaria, es decir, también lengua filosófica. Dante, Petrarca y Boccaccio. Si nosotros buscamos sus nombres en una historia de la filosofía escrita en el siglo XX, difícilmente los encontraremos. Y sin embargo, si buscamos en cualquier manual de historia de la literatura, por supuesto italiana, pero no solo italiana, vamos a encontrar estos tres nombres como tres figuras centrales de la historia de la literatura. Ahora bien, si nosotros vamos a una historia de la filosofía clásica, como por ejemplo la historia de la filosofía de Hans Georg Brücker, cuya Historia Crítica Filosofía, ¿no? Historia Crítica de la Filosofía, escrita en latín en el siglo XVIII, sería fundamental para la historia de la historia de la filosofía. Entonces, para el modo en que se narra la historia de la filosofía. Si nosotros vamos y buscamos en esa obra, por ejemplo, de mediados del siglo XVIII, las páginas que Brücker dedica a la filosofía del siglo XIV, es decir, a la filosofía de los orígenes de la modernidad, vamos a encontrar, obviamente, unas páginas dedicadas a Dante, a Petrarca y a el mismo Boccaccio. Si nosotros del siglo XVIII, este Brücker, hago un paréntesis, este Brücker junto con Tennemann son los dos autores principales que van a influenciar en las ideas del que es el padre del historicismo filosófico, es decir, de Hegel. Hegel va a estar muy influenciado por esta historia de la filosofía y por la historia de la filosofía de Tennemann, que es anterior. También, obviamente, son ambos autores dieciochescos. Cierro el paréntesis. Con esto quiero decir que no nombré un nombre cualquiera, digamos. Nombré uno, además, que por primera vez se pretende hacer una historia crítica de la filosofía. Historia crítica de la filosofía. Si nosotros vamos del siglo XVIII hacia atrás y vamos salteando, digamos, 3 siglos, vamos al mismo siglo XIV, vamos a ver que Dante, Petrarca o Boccaccio son considerados por sus propios contemporáneos filósofos. Muy en especial, ninguna duda cabe, respecto de Dante y respecto de Petrarca. Boccaccio efectivamente va a tener un desarrollo menos sistemático de su pensamiento que el que tuvo en efecto Dante y Petrarca. Sin embargo, su obra, la obra menos conocida de Boccaccio, mucha de la cual ni siquiera está traducida al español, es una obra escrita fundamentalmente en latín, una parte sustancial de su obra es la obra de un historiógrafo y de un mitógrafo. Es uno de los primeros que comienza a pensar de un modo sistemático la teología de los antiguos, o sea, la teología de los antiguos griegos. Y escribe obras fundamentales, como una que sí está traducida al español, que es la genealogía de los dioses paganos,
obra fundamental para comprender la pintura renacentista. Pintura renacentista, que es también una de las experiencias filosóficas de los siglos XIV, XV y XVI, como va a querer mostrar en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, cuando haga la historia de la pintura, de la arquitectura y de la escultura renacentistas, o sea, modernas, como lo va a querer mostrar Giorgio Vasari en su vida de los principales artistas. Si nosotros vemos las obras mitológicas, que son obras fundamentales, digamos, de la pintura renacentista, esas tradiciones mitográficas han sido en gran medida sistematizadas, entre otros, por Boccaccio. Boccaccio, en todo caso, es el primero que intenta sistematizarlo. Lo mismo había hecho Petrarca. Traigo aquí a colación algo que dije cuando presenté Petrarca. ¿Qué había dicho Petrarca? ¿Qué había intentado hacer Petrarca? Una de esas primeras cosas que intenta hacer, lo vimos cuando presenté el Secretum. Una de las primeras cosas que intenta hacer Petrarca es hablar de los grandes hombres del pasado y de algún modo sistematizar el panteón de grandes hombres y luego también de grandes mujeres en otro libro, intentará hacer Petrarca. Y lo mismo va a hacer Boccaccio, ¿verdad? Esto es el intento de tener un conocimiento sistemático del pasado grecolatino en esa clave polémica, que es mucho mayor la polémica en Petrarca, por cierto, que en Boccaccio, pero no está ausente tampoco en Boccaccio. ¿Por qué incluyo a Boccaccio en este curso introductorio, en definitiva, de la filosofía del Renacimiento italiano? ¿Y por qué quiero que leamos juntos, que echemos un vistazo a algunos de los textos de su obra más conocida, que es una obra en definitiva narrativa? Bueno, porque en Boccaccio nosotros vemos de modo clarísimo la continuación de esta tradición incipiente cuyo nacimiento vimos en Dante y Petrarca, y cuyo nacimiento vimos en Dante y cuyo desarrollo vimos en Petrarca, que es esta suerte de reacción, primerísima reacción contra la filosofía escolástica, contra el tipo de filósofo profesional que surge con las universidades, cuya crítica, repito, vimos ya en Dante y ya en Petrarca, pero que aquí va a adquirir un cariz nuevo con Boccaccio. Dante había dirigido su principal obra filosófica, El Convivio, a un público muy abierto, a un público de humos mayor, potencialmente mayor en términos sociales, que el público al que se dirigía la filosofía escolástica. Entre ese público estaban también las mujeres, vimos. Pues bien, Boccaccio va a ser toda una obra dirigida específicamente a las mujeres. Y eso ya es algo que me parece sumamente interesante. Entonces adquiere un tipo de pensamiento, un tipo de filosofía que él considera explícitamente, lo vamos a ver en la clase de hoy, que él considera explícitamente dirigida a las damas a las cuales habla. Para eso vamos a leer fundamentalmente 3 textos. Quizás de la clase que viene agreguemos algunos más, pero en la clase de hoy quiero concentrarme en 3 textos, de los cuales 2 están juntos, digamos, en el prólogo a toda la obra, la introducción en la primera jornada, o sea, el texto que inmediatamente le sigue, y luego me gustaría ver también el epílogo, o sea, el texto que cierra el entero conjunto de novelas. Cuando hagamos la introducción a la primera jornada, fundamentalmente, y al prólogo también, hablaré un poco de la obra, digamos, la estructura de la obra, cómo se compone, cuáles son los personajes, ese tipo de cosas. Así que lo dejo eso para un instante. Ahora quiero hacer una introducción general, digamos, ¿no? Como para tener a Boccaccio incluido en esta tradición. Boccaccio es un estricto contemporáneo de Petrarca, con quien, como también tuvo ocasión de decir cuando conversamos sobre Petrarca, con quien es amigo, un amigo epistolar, al cual a Petrarca lo ve 3 o 4 veces en su vida, como mucho, personalmente. Boccaccio es un admirador, uno de los tantos admiradores que tiene Petrarca. Como tal se le presenta, se intercambian cartas, conservamos sus cartas también.
las cartas de ambos que se han intercambiado. Petrarca, que tiene una posición económica mucho más sólida que la de Boccaccio, acabará comprándole la biblioteca de Boccaccio. Recordemos que Petrarca siempre está a la búsqueda de libros. Y si Dante provenía de un sector de nobleza, digamos, menor, secundaria, con un padre y una familia dedicada al préstamo y por lo tanto, digamos, a una actividad que al mismo Dante le producía una cierta vergüenza, por eso no lo menciona jamás. Si Petrarca es el hijo de un notario muy importante, rico, y que está en uno de los centros del poder, ¿no? En Aviñón. Boccaccio es el hijo de un comerciante. Es el hijo de un burgués. Y no casualmente su principal obra en prosa, que es una delicia, que es el Decameron, que fue adaptado tantas veces en el cine, por ejemplo. Hoy se cumple 50 años de la muerte de Pierpaolo Pasolini, que filmó justamente el Decameron en su trilogía de la vida. Si quieren echarle un vistazo a eso, si les gusta el cine de Pasolini, pueden hacerlo. Creo que la están poniendo a la Dante Alighieri o la van a poner a la Dante Alighieri en breve. Cierro el paréntesis. Decía, no casualmente su obra principal en prosa, que es el Decameron, que es una especie de divina comedia terrena, o sea, de comedia terrena, o si quieren, utilizando la expresión balsaciana, de comedia humana. No casualmente decía, el Decameron fue considerado una suerte de epopeya de los mercaderes. Epopeya de los mercaderes. Decir mercaderes, decir sí, sinónimo de burgués, digamos, ¿no? Y en efecto, en estos cuentos, que son de todo tipo, estas narraciones, en las cuales un grupo de 10 jóvenes, 7 damas, 7 jovencísimas, por cierto, y 3 hombres que viven en castidad, alejados de un centro de perdición física y moral, que es Florencia, que está siendo atacada por la peste en 1348. Este grupo de hombres y mujeres intentan reconstruir el mundo a través de la palabra. Esas son las narraciones del Decameron, que están organizadas conceptualmente también, cada una de las jornadas. Cada una de las jornadas tiene un tema, ¿no? Que es el tema en torno al cual se cuentan historias, y el mundo que se está derrumbando en una ciudad que perderá probablemente la mitad de su población en ese momento, ese mundo que se está derrumbando en la ciudad a la cual estos jóvenes pertenecen, que son los protagonistas, porque son los que cuentan las historias, ese mundo es recreado a través del lenguaje. Es decir, todo el Decameron es en gran medida una reflexión acerca del poder de la lengua, del poder creativo de la lengua. No casualmente, pero esto lo veremos la clase que viene, no casualmente las primeras novelas del Decameron reflexionan explícitamente acerca del vínculo entre la palabra y la cosa, entre el lenguaje y aquello que el lenguaje nombra. Y va a reflexionar acerca de esto, va a desarrollar este tema en relación con cuestiones claves de aquella época y de cualquier época, como es la cuestión de los sacramentos, como es la cuestión de la santidad, de la falsa santidad que sin embargo produce milagros, de la capacidad del ser humano. Va a reflexionar Boccaccio sobre la capacidad del ser humano de reconocer o no reconocer a la verdadera divinidad. Va a tener una posición más bien escéptica respecto de esto, en una de las novelas que cuenta aquí. Son todos temas cruciales de este momento histórico, mediados del siglo XIV, que Boccaccio enfrenta de un modo nuevo. La novedad que presenta Boccaccio es que enfrenta todos estos temas narrativamente. 65, 70 años antes,
un grupo de jóvenes en su misma ciudad, liderados por Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, el mismo Dante Alighieri, Cino da Pistoia, habían hecho algo también relativamente nuevo. Habían adaptado el lenguaje de la escolástica a la poesía y habían escrito poemas para muy poca gente que hablaban fundamentalmente, se respondían fundamentalmente a una cuestión: ¿qué es el amor? Y al responder qué es el amor, hablaban acerca del vínculo entre el hombre y Dios, la posición de la mujer, la figura de la mujer como figura angélica, o sea, mediadora, tema que va a ser clave en la modernidad hasta nuestros días. La figura de la mujer como mediadora entre lo absoluto, ¿no? y el hombre. Eso lo había hecho la generación de Dante. La generación de Dante, de Cavalcanti, de Guinizelli, que es el primero, Guido Guinizelli, en hablar de estas cosas. Pero lo había hecho en poesía. Y lo había hecho en poesía siguiendo en parte una tradición que era, como lo vimos al principio de este curso, que era la tradición del origen de la literatura italiana. Esto es la tradición siciliana, que también es una tradición fuertemente filosófica, ¿no? Donde los debates son debates en torno a la naturaleza o sea, la esencia del amor. Y Boccaccio va a hacer algo similar, pero de un modo novedoso. Lo va a hacer narrando e inventa la novela moderna. No la novela en el sentido del Quijote, digamos, ¿no? Lo que va a contar aquí son novelas en el sentido de los cuentos, digamos, ¿no? El ciclo de cuentos. ¿Mm? La prosa moderna nace con Boccaccio. Cervantes es posible porque estuvo Boccaccio antes, y esto es explícito, no es una exageración mía. Sobre la base de Boccaccio nace la prosa española del siglo XVI. La Celestina, ¿eh? Fines del siglo XV, la Celestina de Fernando de Rojas copia, digamos, pasajes de otras obras de Boccaccio, no del de Cameron. En suma, inventa la prosa moderna, inventa la prosa moderna. Y ustedes van a decir, tal vez, bueno, está muy bien, es muy interesante, pero ¿por qué vemos esto en un curso de filosofía? La filosofía del Renacimiento italiano. Porque Boccaccio dice explícitamente al inicio de su obra que este es un libro de filosofía, que es un libro de filosofía moral, ¿no? El género lo dice específicamente, es un libro de filosofía moral que está dedicado a un público determinado. No está dedicado a los hombres, no está dedicado a los universitarios, obviamente, que son todos hombres, está dedicado a las mujeres. Les habla a ellas filosóficamente en este género nuevo, que luego va a tener va a ser un género que va a tener una fortuna en la historia del pensamiento moderno enorme, la novela. La novela va a ser el el gran modo de expresión de la burguesía. ¿Mm? Cuando la burguesía llegue a su mayor esplendor, que va a ser el siglo XIX, cuando ya haya vencido efectivamente, se haya incorporado a la nobleza, la tenga debajo de sí, esté comenzando a tenerla debajo de sí en términos sociales, el gran género literario va a ser la novela. Y va a ser un género literario en ese momento, siglo XIX, nuevamente filosófico. Balzac, ¿no? Balzac, ¿qué intenta hacer? Intenta, es muy boccacciano, Balzac, ¿no? Intenta recrear el mundo en palabras, ¿eh? Y estudiar la sociedad. Es una filosofía de las costumbres, una suerte de sociología, avant la lettre, ¿no? No existe la sociología como tal aún. Estamos en los nacimientos de estudios de costumbres, se llaman todo un grupo de obras de Balzac, ¿no? Estudios de la vida parisina, estudios, ¿no? La narración es un modo de estudiar la realidad, en Balzac como en Boccaccio. Lo mismo en Dostoyevsky, el mismo en Dostoyevsky, del cual hablábamos la clase pasada, y ahora me viene a la mente que debería haber empezado esta clase de un modo distinto, con una pregunta que puso Analía, que es la que estoy viendo aquí su nombre, que me la puso por mail,
Y Analía, lo conversaremos en 5 minutos cuando termine esta presentación general. Vamos a eso que me habías comentado por mail. Debemos de conversarlo, que les puede interesar a todos. Continúo. Bueno, pues ese es el motivo por el cual estamos viendo Boccaccio y por el cual estamos viendo el Decameron. Inmediatamente lo veremos. Una tesela más en nuestra introducción a Boccaccio filósofo. No solo Boccaccio es, digamos, el inventor de la prosa moderna, como dije. No solo Boccaccio es un erudito en materia de conocimiento de la antigüedad clásica, de historia, pero también de la teología pagana, digamos, grecorromana. Boccaccio es también el primer dantista. Muchos antes de Boccaccio habían comentado la Divina Comedia, y al comentar la Divina Comedia habían estudiado también las otras obras de Dante, y las mencionan en sus comentarios. Pero Boccaccio hace algo más. Boccaccio copia obras de Dante, Boccaccio las comenta, Boccaccio comenta la Divina Comedia, pagado, o sea, dicho de paso, por la ciudad de Florencia, tradición que se continúa hasta la actualidad, para que dé lecciones públicas sobre la Divina Comedia, que empieza a ser considerado un texto clásico de la ciudad. En este momento estamos, esto es el Boccaccio ya viejo, el comentario es de los años 70, del siglo, de nuevo siglo XIV, 1370. Dante había muerto en 1321. No solamente es pagado, digamos, para comentar la Divina Comedia, el cual comentario que conservamos, pero que lamentablemente llegó solamente hasta el canto inicio del 17, si mi memoria me falla, del infierno. Lo tengo acá atrás, el comentario de Boccaccio. Sino que además escribe las primeras biografías de Dante. Sustancialmente hace redacciones, ¿eh? tres redacciones de una vida de Dante, conocida como Tratado en elogio de Dante, ¿no? Trattatello in laude di Dante, que además de contar la historia, de reconstruir la vida de Dante y de analizar su obra, hace algo más. Propone, explicita allí por primera vez la identidad entre teología y poesía. En esta obra, Boccaccio desarrollará algo que va a desarrollar luego también el inicio del libro 14 de la genealogía de los dioses paganos. Va a desarrollar una teología poética. Y con esto estamos en un punto crucial de la reflexión humanística, sobre todo la reflexión del primer humanismo. Había mencionado al principio de esta clase, de este curso, así que lo voy a recuperar ahora, que uno de los puntos claves de la escolástica del siglo XIII es el rechazo de la poesía como forma de investigación teológica. Recordemos, cuando hablamos de teología, en este momento histórico, estamos hablando de lo más alto de la filosofía, ¿no? El universo es concebido como una jerarquía de seres, ¿no? La filosofía se ocupa de conocer la realidad. Entonces, el conocimiento más bajo, o sea, el conocimiento de los seres más bajos, le hace la Tierra. El conocimiento más alto es el del ser más alto, le hace Dios. En términos aristotélicos, conocimiento va, digamos, de la materia, que en sí misma es incognoscible, porque el principio de cognoscibilidad es la forma, a la forma pura, que es otro modo de llamar a Dios. O sea, Dios es forma pura, o acto puro, que es lo mismo, porque la forma es acto. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos hablando de lo más alto de la filosofía. Para la escolástica, un punto fundamental del pensamiento escolástico, que lo encontramos desarrollado en los artículos 9 y 10 de la primera cuestión, de la primera parte
de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, un punto fundamental que Santo Tomás de Aquino ahí explicita, con un modo claro, es que la poesía no es un instrumento válido de conocimiento teológico. El instrumento válido de conocimiento teológico va a ser la lógica. Por eso, si ustedes abren cualquier obra de Santo Tomás de Aquino, o cualquier obra de San Alberto Magno, su maestro, como cualquier obra de Sicar de Brabante, alguien que se opone a Santo Tomás de Aquino, que discute con Santo Tomás de Aquino, pero no importa, está en la misma atmósfera mental. Si usted lee cualquier obra de un escolástico, va a encontrar una serie de argumentos, encadenados unos con otros, juxtapuestos unos a otros, o más o menos ordenados o desordenados, según el autor. Pero van a encontrar exclusivamente argumentos, argumentos de tipo lógico. Va a parecer que pasa de un silogismo a otro, de un silogismo a otro. Bueno, pero ese es el método escolástico, que se basa fundamentalmente en la lógica. Ahora, yo no sé si alguien acá se ha dado cuenta del problema que esto representa para una tradición como la cristiana. Abrimos por un lado, esto que estoy proponiendo son ejercicios que pueden hacer si tienen curiosidad en vuestra casa. Abrimos por un lado la Suma de Teología en cualquier página y leemos una página. Luego abrimos la Biblia, cualquier lado, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, mejor aún, pero cualquiera, el Nuevo Testamento, quieren específicamente cristiano. Abrimos el Nuevo Testamento y vemos cómo habla Cristo. Parece escuchar a un poeta cuando habla Cristo, ¿verdad? Metáforas, alegorías, una forma retórica de hablar, ¿no? Con una retórica baja, todo lo que quieran, pero es retórica. No hay argumentos, ¿no? Cristo no es alguien que argumente. Entonces tenemos por un lado el texto bíblico, que es un texto muy poético. Vayan y echen un vistazo al Cantar de los Cantares. Es todo un poema. Echen un vistazo a los Salmos. Es todo una serie de poemas. Y así lean cualquiera de los evangelios, lean el Apocalipsis, son obras fuertemente poéticas. Entonces tenemos esta paradoja. La revelación cristiana, que se expresa de un modo poético, que sin embargo debe ser interpretada, siempre de acuerdo con la escolástica, y estoy exponiendo esto porque estamos en una polémica acá, es claro, Boccaccio continúa esa polémica, y la tradición escolástica, que sin embargo dice, no, el principio es la lógica. ¿Por qué? Porque es el principio de la ciencia. Porque lo más alto de todo es el intelecto se expresa como racional, que tiene que ver la razón con el lenguaje expresivo propio de la poesía. Es lógico lo que está ahí, el razonamiento de Santo Tomás de Aquino. Tomemos a Santo Tomás de Aquino, digamos, ¿no? Cuyos textos pueden haber, son muy breves los textos que acabo de mencionar, muy breves. Les recomiendo la lectura de esos textos. Y en efecto, un teólogo escolástico en el medioevo, o en el siglo XIX, o en el siglo XX, lo que hace es plantear un problema, desarrollarlo lógicamente ese problema. La poesía, el lenguaje expresivo quedó exiliado de la teología y así continuará por mucho tiempo, hasta el siglo XX. Recién en el siglo XX hay teólogos que realizan, digamos, una teología diversa, con un lenguaje diverso. Ahora bien, no solamente la revelación cristiana aparece como un texto poético, formalmente poético, sino que también lo más exquisito de la filosofía antigua aparece como exquisitamente poético. Obviamente los textos de Platón, no hay duda, pero también los textos de Aristóteles. Boccaccio va a ser uno que va a copiar. Boccaccio no tenía dinero para pagar a copistas, entonces se copiaba él mismo los libros. Para nosotros y en un gran copista. Entonces, recordemos que estamos en una época, obviamente, que comprar un libro es pagarle a un copista para que lo copie, ¿verdad? Entonces, él se los copia a sí mismo, se los copiaba. Y entonces conservamos
muchos textos escritos de puño, autógrafos, ¿no? O sea, escritos por la mano de Boccaccio. Uno de esos textos es un comentario de Santo Tomás de Aquino a la Ética Nicómaco de Aristóteles, que se conserva en la biblioteca en Milán, en la actualidad, ese manuscrito. Quiere decir que Boccaccio es un gran lector de Aristóteles, también, también. ¿Qué dice Aristóteles? Dice algo importantísimo. Dice, no, en el inicio de la filosofía hay una identidad entre filosofía y teología. Los primeros filósofos fueron también los primeros teólogos, fueron los que hablaron acerca de Dios. Y esos primeros filósofos eran también los primeros, él fue también el primer filomites, palabra que he mencionado acá alguna vez en el pasado y ahora volvemos a traerla entre nosotros. Filomites, lo escribo en el chat. Filomites. Es decir, es la palabra que usa Aristóteles, ¿no? Filósofos, filomites. Esto es amante del mito, amante de las narraciones. Y hay una identidad entre ambos en los orígenes, dice Aristóteles en el libro Alfa Mayor, o sea, el 1 de la metafísica. Texto fundamental, que todos conocen. Entonces Boccaccio tiene estas dos cosas en las espaldas. Por un lado, la revelación cristiana es poética. Por otro lado, la poesía está en los orígenes de la filosofía. Cuando la filosofía pagana se ocupaba de lo más alto, o sea, de entender a Dios o a los dioses, lo mismo para el caso, ¿eh? Entender el plano divino. Entonces va a decir Boccaccio, no. La forma más importante de dirigirse a Dios, de querer conocer a Dios, es a través de la poesía. Y el primero que lo hizo fue Dante, dice Boccaccio, que coloca de este modo a Dante en los orígenes del humanismo. Por eso desarrolla estas ideas en la biografía de Dante, ¿verdad? Todo esto que acabo de decir, ¿eh? Con otras palabras, obviamente, pero es la idea, ¿eh? Lo desarrolla Boccaccio en la biografía de Dante. Pues él fue el primero. La teología poética estaba muerta, dice Boccaccio, hasta que la revivió Dante con la Divina Comedia, que es teología pura. ¿Qué duda cabe de eso? Es un libro que desde el primer verso hasta el último habla de Cristo, de Dios. Todo él habla de eso, sin nombrarlo o nombrándolo. Entonces, todo es un libro teológico. Esto no se le había escapado a nadie. Los contemporáneos de Dante también dicen, este es un libro que habla fundamentalmente de, obviamente, de Dios. Termina viendo la Santísima Trinidad y comprendiendo cómo Cristo está en la Santísima Trinidad. Por eso digo Cristo específicamente, porque lo último que ve Dante en la Divina Comedia es a Cristo, que es lo mismo que decir a cada uno de nosotros. Pero eso lo dejo de lado, porque no estamos viendo la Divina Comedia. Bueno, creo haber hecho una introducción de por qué, digamos, Boccaccio. Pero haber hecho una introducción de haber dado algunos elementos, digamos, de juicio, de ver por qué. ¿No? Que no es un capricho mío, por qué vamos a leer a Boccaccio, sino que hay una importancia, digamos, histórica de Boccaccio. Importancia histórica que es, además, a la cual le quiero agregar una ulterior tercera, y es la última, que Boccaccio presenta una idea de filosofía en línea con la idea de filosofía de Dante, que Dante desarrolla en el Convive, que nosotros hemos visto acá, pero que es completamente nueva por su claridad. Eso lo hace un poco en el Decameron, e inmediatamente lo veremos, pero lo hace también en sus exposiciones sobre la Divina Comedia, que se llama así, exposiciones sobre la Comedia di Dante, están escritas en italiano y las pueden conseguir en la web, en el sitio, ahí estamos, en el Dante Project, ahí están todos los comentarios de la Divina Comedia, entre ellos el de Boccaccio, y decía, presenta ahí comentando la Divina Comedia, presenta una nueva noción de filosofía. Quiero darles dos o tres pasajes de ese comentario para terminar esta introducción general a Boccaccio. Está comentando el canto cuarto del infierno. En el canto cuarto del infierno hay un castillo. En ese castillo
el jardín que hay dentro del castillo viven los hombres y las mujeres virtuosos de la antigüedad y de todas las épocas en realidad, pero fundamentalmente Dante se encuentra con hombres y mujeres antiguos de Roma y Grecia, también de otras religiones, como por ejemplo el Islam, que han sido perfectos, han sido buenos, han sido virtuosos, pero obviamente no están bautizados. Entonces están en el infierno. Pero este lugar se llama el limbo. Ese es el limbo, que viene representado como un lugar en el cual no hay penas físicas, no les pasa nada a estos condenados. Lo único que les pasa, perdón, es el único lugar, el del infierno, donde hay una tenue luz natural, que representa la tenue luz del intelecto no iluminado por la gracia, el intelecto no iluminado por la gracia divina, que ilumina el intelecto, pero tenuemente. Por eso Dante describe la tenue luz del lugar, y conversan entre ellos, viven apaciblemente en un lugar bello, es un lugar bello, es un locus amenus, ¿no? Un lugar bello, un lugar ameno. Su único castigo es que saben que no van a ver nunca a Dios. Ese es el único castigo. Castigo no menor, porque es gente que siendo virtuosa, todas quiso ver a Dios, pero todas no llegó a verlo. Entonces dice Virgilio, que es uno de los que vive allí, le dice a Dante, Senza speme vivemo in disio, verso que a mí me encanta, ¿no? Se los escribo aquí. Senza speme vivemo in disio, ¿no? Nuestro castigo, dice Virgilio, es que sin esperanza vivimos en el deseo perpetuo de obtener la verdad, que sin embargo sabemos que nunca la vamos a obtener, ¿no? Ese es su castigo, por eso es un lugar de melancolía. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Boccaccio desarrolla su concepción de la filosofía al comentar este lugar, que es un lugar de filosofía, el canto cuarto del infierno, porque es el lugar en el cual eh, está de algún modo representada la filosofía no iluminada por la fe. Boccaccio justamente dice que este castillo representa el trono, el real trono de la majestad de la filosofía moral y natural. Es el lugar donde mora la filosofía, que es la maestra de todas las cosas. Hace una explicación de la alegoría que Dante estaría desarrollando en ese canto cuarto. Boccaccio hace una lectura alegórica de la Divina Comedia, que es fascinante, pero no es el tema de nuestro curso ahora. Esto, así que de modo todo eso lo salteo. Y aquí dice, ¿a quiénes están aquí? Bueno, están los grandes héroes de la antigüedad, como Héctor, ¿no? El héroe de Troya, y junto a Héctor, ¿quién está? Saladino, el sultán Saladino, que fue también un hombre extremadamente virtuoso a los ojos de Dante. Pero la única falta de Héctor o de Saladino es la de no haber sido cristianos, que no se les ha abierto la puerta de la salvación a través del bautismo. Tema que viene explícitamente tematizado en este mismo canto, obviamente, ¿no? Como en otros lugares de la Divina Comedia. Y entonces se pregunta, después de haberle visto a Platón, Aristóteles, Cicerón, Sócrates, ve a gente como Héctor, como Saladino, como héroes y heroínas de Roma, se pregunta Boccaccio en su comentario. Dice, ¿pero qué tienen que ver los hombres de armas y las mujeres con aquellos por los cuales, con aquellos que han sido famosos por la filosofía? O sea, ¿qué tienen que ver los hombres de armas, los héroes, y las mujeres con los filósofos? Y esa es la pregunta que va a querer responder. Y a esa duda, Leo Boccaccio, se puede responder de la siguiente manera. No puede haber ningún acto humano digno de elogio sin que quien lo realice haya aplicado en la realización de ese acto una demostración filosófica. Esto que está diciendo Boccaccio aquí, ahora lo va a desarrollar mejor, pero quiero detenerme en este punto, porque es crucial para lo que vamos a ver en el Decameron. Está dicho acá de modo muy explícito, algo que luego ahí dice también de modo más, digamos, no tan claro tal vez. ¿Qué está diciendo Boccaccio aquí? Está diciendo, para que cualquier actividad humana digna de elogio exista, o sea, tiene que haber una causa. El que la hace tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Si es consciente, quiere decir que reflexionó sobre lo que está haciendo. Es decir, ¿y qué es la filosofía sino una vida reflexionada? Una vida reflexionada. Es reflexionar sobre la vida, la propia vida. Ahora,
Seguimos con este desarrollo. La filosofía entonces está a la base de todas las acciones virtuosas, todas, también las del militar, también las del político, también las del ama de casa. Desde el momento en que el éxito de cualquier empresa humana depende de los principios del razonamiento. Pensemos en una ama de casa que organiza su casa, digamos, ¿no? Y que organiza bien. O sea, que es una ama de casa virtuosa en tanto ama de casa. Entonces, que administra bien, que compra bien, que mantiene, digamos, una casa importante en funcionamiento, sus hijos, todas esas acciones, entonces, infinidad de acciones que llevan a que la empresa, que es la casa, el oikos, funcione bien como debe funcionar, o sea, funcione virtuosamente, estamos hablando siempre en un lenguaje aristotélico, depende obviamente de que la mujer que la organiza razone bien. Y razona bien si tiene principios filosóficos verdaderos, sobre la base de los cuales organiza sus acciones. Eso es la ética. Y no hacerse preguntas abstractas sobre qué es el bien en sí. Que también es eso, por supuesto. Pero como lo vimos con Petrarca, porque es la misma línea de razonamiento, eso no tiene ningún sentido si no se aplica al bien, si no actuamos bien, si no es un puro juego de espejos, digamos, ¿no? Un puro juego de magia, de prestidigitación, en el sentido de prestidigitación. En este sentido, el estratega militar es no menos filósofo que el profesor, porque, leo Boccaccio, la disciplina militar, esto es Boccaccio, palabra de Boccaccio, la disciplina militar está fundada y establecida sobre los discretos consejos de la filosofía, los cuales consejos, aunque no siempre aparezcan, digamos, organizados como silogismos, la palabra que usa Boccaccio, silogizando, quantunque non paia a molti silogizando prestarsi, de todas maneras, si el militar guarda los razonamientos, las divisiones y los consejos rectamente, esos principios que el militar lleva a cabo podrán ser organizados en forma silogística por el filósofo. Pero el militar es tan filósofo como el filósofo que los organiza. Pues el militar, el que organiza su acción, el estratega es obviamente el general, digamos, el que organiza el ejército en la batalla o en la guerra, los organiza sobre la base de principios filosóficos, aunque no lo esté pensando filosóficamente. Se ha dicho entre paréntesis, es fascinante leer textos de grandes militares de la historia, que son siempre grandes filósofos, siempre, sin ninguna duda, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte, cuya obra, la de Napoleón Bonaparte, no en vano suscitó el fervor que suscitó en el siglo XIX, tanto por quienes lo admiraban como por quienes lo denostaban indiferentemente. Y ese es el motivo por el cual, concluye Boccaccio, los hombres de armas pueden estar justamente incluidos entre los filósofos también. Aquí hay una observación, Pericles, claro, Pericles, exacto, Guillermo, sí, 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 y tantos otros, por cierto, también menores, que es fascinante cómo reflexionan, digamos, sobre la estrategia militar, lo cual es algo absolutamente interesantísimo, porque siempre a través de cualquier momento histórico, el ejército siempre está en la vanguardia de la tecnología, del desarrollo tecnológico, siempre en las grandes guerras, donde se llevan a cabo grandes saltos tecnológicos, también en la antigüedad. Vuelvo aquí. Sigo con Boccaccio. Un razonamiento análogo al que hizo sobre los hombres de armas, hace Boccaccio también respecto de las damas, de las mujeres. Pero en este caso es todavía mucho más interesante a mi juicio, porque acá, digamos, en la reflexión de Boccaccio acerca de por qué hay hombres de armas y mujeres entre los filósofos, esto Boccaccio desarrolla un poquito más extensamente de lo que acabamos de ver respecto de los militares. ¿Qué dice Boccaccio? Y se pone en esta línea, aquí sí se pone explícitamente en esta línea, que va del convivio, de su ipsius et multorum ignorantia, petrarquesco, y obviamente esta obra de Boccaccio, así que en el pensamiento de Boccaccio en general. Leo el pasaje, que son 4 o 5 líneas en italiano, voy leyendo un poco lento porque voy traduciendo, mientras la voy leyendo, no existe traducción española de esto. Dice Boccaccio, así también las mujeres, las cuales cuando viven castamente y honestamente y llevan a cabo sus oficios aquí quiere decir deberes domésticos discretamente y con orden, no lo pueden hacer sin sansa filosófica dimostrazione, sin
haber desarrollado una demostración filosófica, que era lo que decía al principio. Y tenemos que creer que, y aquí viene el aspecto polémico, y aquí viene el aspecto polémico en esto que voy a leer ahora, e dobbiamo credere non sempre nelle cattedre, non sempre nelle scuole, non sempre nelle disputazioni leggersi e intendersi filosofia, ella si legge spessissimamente nei petti degli uomini e delle donne. Traduzco. Y no tenemos que creer que la filosofía no siempre se encuentra en las cátedras, literalmente. No siempre se encuentra en las universidades, scuole quiere decir universidades. No siempre no siempre se lee en las disputaciones, que como vimos hasta el hartazgo, es la forma básica de expresión filosófica universitaria, la disputatio. La filosofía se lee también espesísimamente, o sea, muy a menudo, espesísimamente, se lee también en los pechos de los hombres y de las mujeres. Oh, ¿qué definición de filosofía? Esta es la conclusión de todo lo que vine leyendo antes. Pero esto nos da una concepción completamente distinta de filosofía a la que vamos a encontrar en Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, o el mismo Marsilio Ficino, digamos, ¿no? Luego, es una idea completamente distinta de filosofía. Esta la vamos a encontrar. ¿Quiénes van a seguir en la modernidad esta idea de filosofía? Y en parte los ilustrados, ¿eh? En parte un Nietzsche, en parte un Kierkegaard, ¿eh? Que reflexionan sobre cosas que parecen banales, como cómo tomar vino, Kierkegaard. Profesor, sí, Sí, Sergio. no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero yo me acordé, por ejemplo, de las últimas líneas filosóficas de filósofos modernos como Michel Foucault, que nada menos se identifica saber y poder. De algún modo es un desdibujamiento, digamos, de la filosofía como algo erudito, algo erudito, algo de, ¿no? Desdibujamiento de la filosofía como algo que no entendí lo último, Sergio. Como una teoría de eruditos, Sí, solamente, ¿no? sí, También sí, esa primera claro, línea. claro. Claro, 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 claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, de acuerdo. Bien, una cosa más de Boccaccio, vemos. Exprimamos un poquitito más este texto. Se pregunta Boccaccio, si una dama se comporta como verdadera dama, o sea, realiza su esencia singular y cuida del orden de las cosas que le son propias, como el militar cuida del orden de las cosas que le son propias. Esa dama, o ese militar para el caso, va a ser tan sabia cuanto el más grande de los profesores universitarios. Dice Boccaccio, leo, dice, ¿qué le enseñará el filósofo a ella, a una mujer así, en la universidad? ¿Qué le enseñará en su ética? ¿Qué le enseñará en la política? ¿Qué le enseñará en la económica? ¿Qué le demostrará en la económica? Son las partes de la filosofía práctica, ¿verdad? Ética, política, económica. Ninguna cosa, ni una cosa, ni una cosa. No puede enseñar nada. De modo que aquellas damas que hayan obrado de ese modo, o sea, virtuosamente, de acuerdo con su esencia y con su función, se sentarán no indignamente, o sea, con toda dignidad, al lado de los filósofos, que no tienen nada para enseñarles. Y serán dignas de perpetuo elogio y de perpetua fama. Y por eso Dante, teólogo, poeta, las pone junto con los filósofos más grandes de la historia. Platón, Aristóteles, Cicerón, todos los filósofos de la antigüedad. Se trata, es obvio, en Boccaccio, de la afirmación de una filosofía no profesional, en clave antiescolástica, es evidente. Esa filosofía es la que explica el género filosófico del Decameron. Son estas ideas filosóficas desarrolladas en el comentario a la Divina Comedia, la que explica una obra como el Decameron, la naturaleza de una obra como el Decameron. En la conclusión del autor, lo vamos a ver ahora en unos minutos, o al inicio de la clase que viene, cuando hable del contenido filosófico de las novelas, Boccaccio va a decir, cito a Boccaccio, estas cosas
que hemos leído en las novelas no se dicen ni en la iglesia ni en las escuelas de los que filosofan. Non nella Chiesa né ancora nelle scuole dei filosofanti. O sea, ni en la iglesia ni en las universidades. O sea, las cosas que yo estoy diciendo aquí en el Decameron, hablando a vosotras, oh nobles señoras, hablándoos a vosotras, oh nobles señoras, no se dicen ni en la iglesia ni en las universidades. Es decir, no se dicen en ninguno de los dos lugares de poder. Sí, Lautaro. ¿Cómo va, profesor? Sí, quería consultarle cómo se concilian estos comentarios con los que realiza el propio Boccaccio al comentar la vida de Dante, en el cual la mujer se plantea como, incluso no recuerdo bien si no llega a decir algo así como que las mujeres son un problema para el filósofo. Sí, Boccaccio ahí está siguiendo la más exquisita tradición filosófica, no solo occidental, ¿no? Esto es que la idea de que la vida familiar es una carga para el hombre que quiere darse exclusivamente a la verdad. Es el motivo por el cual, no sé si en todas las tradiciones, pero en tantísimas tradiciones, los monjes, por ejemplo, viven una vida casta, ¿verdad? Y se van a vivir lejos del mundo, que implica, obviamente, lejos de las mujeres, especialmente. Pues se van a la cima de una montaña, lugares donde donde no te puedas cruzar con nadie. Eso, el de Cameron está puesto, esta idea del alejamiento de las mujeres como tópico está desarrollado en la introducción a la cuarta jornada, que es un texto que también quisiera que echemos un vistazo si tenemos tiempo. Esto no significa que la mujer, cuando es mujer, no cumple un lugar altísimo y el filósofo no tenga mucho más que enseñarle respecto a la labor que le es propia. Aquí recordemos que el punto clave es que no es que el jefe militar sea superior al filósofo, es que el jefe militar, en tanto que jefe militar, es superior al filósofo. Y pone en juego principios filosóficos que conoce mejor que el filósofo en la medida en que esos principios informan su acción. Lo mismo con la mujer. Boccaccio, sin embargo, tiene una visión muy negativa de, como la inmensa mayoría de los filósofos, por ese motivo, en este momento también entre los filósofos profesionales, la castidad se impone, digamos, ¿no? Como digamos, el no cumplimiento de la castidad, el voto de castidad lo hacían los profesores universitarios también, que son clérigos en este momento. Todos los profesores universitarios hacen voto de castidad y son clérigos. Si quieren verlo en el Secretum, y si lo tienen, échenle un vistazo. El mismo Petrarca se arrepiente a menudo de no ser capaz de cumplir sus votos de castidad, digamos, ¿no? Ser siempre arrastrado por el deseo, en ese sentido. Luego, esto lo encontramos por todas partes un poco. Son muy, muy pocos los que buscan conciliar la vida familiar con una vida filosófica, porque es evidente que la vida familiar es una pérdida de tiempo, ¿no? Y de recursos, no solo materiales, ¿no? También de tiempo mental. Pienso en León Battista Alberti. ¿eh? Ah, Hará un elogio de la familia justamente en los libros de la familia, siendo de todas formas, teniendo fundamentalmente un fuerte rechazo de la mujer como tal, también en el caso del Alberti. No sé, Lautaro, si respondí, si te satisface la respuesta, si no podemos seguir hablando. No, perfecto, perfecto. Entonces dice Boccaccio en el epílogo de la conclusión del autor, del Decameron, dice: estas cosas no se dicen ni en la iglesia ni en las universidades, no se las puede escuchar ni entre clérigos ni entre filósofos, en ningún lugar, ¿no?, donde haya clérigos o filósofos, sino que se dice exclusivamente en el jardín, lugar de solaz. Importantísimo este pasaje que acabo de mencionar de la conclusión del autor, del Decameron. Porque está poniendo tres instituciones. Miren la institución que está renaciendo aquí. Uno, la iglesia. La iglesia, obviamente, es el lugar por excelencia del culto divino. Es el lugar donde comienza el Decameron. Es el lugar en el cual nacen los grandes studia en las catedrales y en los monasterios, ¿no? O sea, los grandes estudios donde salen las universidades luego. Por otro lado, las universidades, las escuelas de los que filosofan. Y por otro lado, el jardín. Tres elementos, tres símbolos, tres símbolos. Iglesia, universidad, jardín, que nos recuerda obviamente al jardín de Epicuro, nos viene a la mente, ¿verdad?
lugar por excelencia de la escuela epicúrea, la secta epicúrea. Y aquí Boccaccio recupera el símbolo del jardín. ¿Qué es el jardín? Es una especie, el jardín del Decameron, que va a ser el lugar en el cual se narran, se llevan a cabo las narraciones. La vida de estos jóvenes, repito una vez más, en algunos casos cuentan cuentos licenciosos, o sea, donde hay sustancialmente, digamos, encuentros explícitos entre hombres y mujeres, prostitución, y de todo. Pero la vida de los que narran es una vida laica, casta, fuertemente casta. Las narraciones son licenciosas, pero los que narran no lo son. Y el lugar donde tiene lugar la narración es el jardín. Es el jardín, que es un lugar privado, cerrado, que recrea el mundo. Investiguen, si tienen ganas, lo que es un claustro. Chiostro, en italiano. Investiguen lo que es un claustro. Y el significado simbólico de un claustro. Un claustro de un monasterio, entra en cualquier monasterio, aquí en Buenos Aires hay también algunas iglesias que tienen claustro. Entren y presten atención al lugar. Un cuadrado, con un círculo en el medio en general, con plantas, con pájaros, cerrado al mundo, abierto al cielo, que busca recrear una suerte de paraíso perdido. Eso es el jardín. Es muy importante la metáfora del jardín, el símbolo del jardín. Busquen en la web lo que es un hortus conclusus y pongan María, por la Virgen María, obviamente, hortus conclusus, porque María es ella misma un jardín, un jardín cerrado. Son todas metáforas que están atrás de este nuevo símbolo filosófico que Boccaccio nos está proponiendo, el símbolo del jardín, en donde se narra. ¿Pero qué es narrar sino intenten, si yo quiero explicar qué es la materia, la forma, la potencia del acto, tengo que presentar razonamientos, definiciones y razonamientos. Pero yo quiero explicar quién soy. De ninguna manera puedo reducirme a razonamientos. El razonamiento es una parte muy importante de mi vida, pero no se agota. Tengo que contar si quiero decir quién soy. Tengo que narrar. Si quiero decir quién es mi pueblo, a qué pueblo pertenezco, por qué estoy aquí, qué significa ser argentino, qué significa ser argentino. Eso no se puede dar una definición. Por supuesto, se puede dar una definición jurídica, está bien, digamos, ¿no? Que tiene pasaporte argentino y cumple con tales o tales condiciones para tenerlo es argentino, jurídicamente. Sí, está bien, genial. Ni Lobstad. Pero, ¿qué significa ser argentino? Es otra cosa. Tengo que contar, tengo que narrar. Si yo digo que la narración es literatura, todo esto que acabo de decir, dos preguntas fundamentales, ¿quién soy individualmente, quién soy colectivamente? ¿Sé qué grupo pertenezco? Es algo que queda en el plano de la mitología, que pertenece a la literatura. Ficción, es una ficción. Que puede ser que sea una ficción, no digo que no. Pero digo, es muy probable que haya envueltas mecanismos ficcionales en la construcción de estas identidades. Pero esos mecanismos ficcionales me constituyen como tal. Y algo para yo reflexionar acerca de ellos filosóficamente, tengo que ser capaz de contarlos, o sea, narrarlos. Boccaccio hace eso. Boccaccio hace eso. Cuando yo les decía al principio que el Decameron es la recreación narrativa del mundo, estaba diciendo esto que acabo de decir ahora de otra manera. Francisco. Gracias, profe. Una consulta respecto de lo que creo que a lo que puede llegar a derivar, porque, digamos, el hecho de que uno pueda ser virtuoso, digamos, lo hace de alguna manera digno de filosofía o filósofo, o digamos, podría llegar a estar en algún lugar dentro sin necesidad de hacer una reflexión exclusivamente de argumentos. Ahora, para Boccaccio, ¿esas personas siguen estando en el infierno o tienen esa posibilidad, digamos? ¿Hay una búsqueda laica de la virtud o también tenemos que esperar la gracia y no sé si me estoy adelantando mucho? No, entiendo perfectamente la pregunta, es completamente legítima desde ya.
No, Boccaccio es absolutamente cristiano y obviamente respeta el dogma cristiano, según el cual no hay salvación fuera de la fe, punto. O sea, no hay salvación fuera de la iglesia, el ingreso al cuerpo místico de Cristo es a través del bautismo, de eso no hay ninguna duda. Los jóvenes que son los protagonistas del Decameron respetan la liturgia cristiana, respetando, por ejemplo, el viernes como día de penitencia, como se hizo hasta no hace tanto tiempo. Bueno, y sí, digamos. Ahora bien, hay una especie de ligero, yo diría, escepticismo, agnosticismo, se nota sobre todo en algunas de las novelas iniciales. Vamos a decir, bueno, no podemos, la idea, por ejemplo, aparece en una de esas novelas, la idea de que no podemos saber cuál es el verdadero Dios, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿El de los judíos? ¿El de los cristianos? ¿El de los musulmanes? Así lo plantea Boccaccio, en la novela. Dice, Boccaccio cuenta la historia, dice, es la historia de un padre que le regaló 3 anillos a sus hijos, de los cuales uno es un anillo de oro y los otros, uno es un anillo verdadero y los otros 2 no. Pero nadie, ni el padre, después los anillos se perdieron, se mezclaron, y nadie, ni el padre, sabe cuál es el anillo verdadero. Los 3 anillos representan las 3 fe, digamos, que salen de la Biblia. Bueno, esa es una posición nueva, porque eso no lo habría dicho Dante. Pero no es que lo dice Boccaccio en una obra suya, lo dice un personaje que cuenta una historia. Es casi importante esto, ¿no? ¿Verdad? Porque acá lo que te estoy diciendo es la palabra de Boccaccio a interpretar a Dante. Lo que vamos a leer ahora es Boccaccio hablando como narrador en lo que se llama el marco narrativo del texto, que no son las novelas, sino el contexto, digamos, dentro del cual tienen lugar las novelas, en el cual habla el narrador, que es los textos que vamos a leer del Decameron, fundamentalmente. Ahí habla Boccaccio, pero cuando es un personaje, cada personaje tiene su psicología, su modo de pensar. Son personajes de verdad, no son fantoches los personajes de Boccaccio. Con lo cual piensa el personaje. Y además cuenta un cuento el personaje. Con lo cual tenés el narrador, Boccaccio, autor, el narrador, que es un personaje, el personaje contado por el narrador, que es a su vez contado por Boccaccio, que lo hace Boccaccio, el personaje que narra la historia y la historia narrada. O sea, fíjate los niveles narrativos que tenemos. Entonces, ojo con eso, ¿no? A veces hay quienes se olvidan. Hace poco participé en un congreso en donde se le atribuía a Marx una frase que Marx escribe, que es un elogio a Satanás. Y más efectivamente es un elogio a Satanás, pero hace un personaje en una obra de teatro que escribe joven Marx. ¿Se la puede atribuir a Marx? Sí, estamos teniendo en cuenta que es un personaje que escribe, que es el autor, bueno. Entonces, sin duda lo escribió Marx, digamos, es la pluma Marx la que lo escribió. Acá es la pluma de Boccaccio la que cuenta la historia que acabo de contar, pero con estamos teniendo en cuenta este contexto. Bien. Había un comentario de Analía que se me pasó, está en el chat, lo estoy viendo ahora, dice, hablaría de una especie de conocimiento filosófico innato en estos casos, supongo que en lo que se refiere a las damas y a los jefes militares, a los estrategas, opuesto al conocimiento adquirido por el ejercicio en las universidades, algo similar a la reminiscencia platónica. Yo no diría algo similar a la reminiscencia platónica. Yo diría, no hay reminiscencia platónica ahí. Yo diría, lo que hay es que no podemos hacer bien algo sin pensar en lo que estamos haciendo. Y si pensamos en lo que estamos haciendo, quiere decir que organizamos y lo hacemos efectivamente, o sea, lo hacemos bien, eso que estamos haciendo, quiere decir que hemos llegado a algún principio que organiza nuestra acción, que lo ordena, ¿verdad? Y eso es hacer filosofía. Luego, que eso sea formalizado en silogismos, es la diferencia entre el filósofo profesional, digamos, que hace eso, y el que lo hace espontáneamente. Voy a terminar esta primera parte, marco general de introducción a Boccaccio, a la idea de filosofía de Boccaccio. Voy a terminarla haciendo una referencia a Gramsci. Lo digo para que, si me lo olvido, me la hagan acordar. Porque aquí Gramsci tiene una idea parecida en los cuadernos de filosofía. Termino con la metáfora, o el símbolo, mejor dicho, del jardín. El jardín, entonces, dice, estas cosas que yo he narrado aquí, o sea, en el Decameron, no se escuchan en las iglesias, no se escuchan en las universidades, se escuchan solamente en el jardín.
El jardín es el lugar de la filosofía también en la Divina Comedia, lo acabamos de ver, ¿verdad? Dije, el limbo está ese castillo con un jardín, que es donde están todos estos sabios de la antigüedad. Y el Decameron va a ser presentado por el mismo Boccaccio en esta conclusión del autor, a la cual me estoy refiriendo ahora, como una filosofía dedicada a las mujeres, como venía diciendo, ¿no? En donde al saber que se estudia en las universidades, Boccaccio va a poner la sabiduría de las novelas, la sabiduría que se expresa en las novelas, o cuentos, como quieran llamarlos, y por él expuesta y expuestas en el jardín por sus personajes y por él en el Decameron. Dice Boccaccio, a quien lee para pasar el tiempo, a quien lee para pasar tiempo, ninguna cosa le puede parecer larga, pues es un libro largo. El Decameron es un libro largo. Ninguna cosa le puede parecer larga si le sirve para justamente pasar el tiempo. Las cosas breves son propias mejor de los estudiantes, los cuales no leen para pasar el tiempo, leen con un fin utilitario. Y por eso, si la lectura de las mujeres es una lectura de placer, pues este libro está dedicado a las mujeres, la lectura de los estudiantes es una lectura de fatiga, fatiga que a vosotras, damas, no os es necesario porque tenéis obviamente mucho tiempo a vuestra disposición. Dice Boccaccio, tenéis a vuestra disposición todo el tiempo que no dedicáis a los placeres amorosos, que es el tiempo que la mujer utiliza, las mujeres hasta las que Boccaccio se dirige, o sea, las damas, utilizan para leer. Y más allá de esto, y dado que las mujeres no pueden estudiar ni en Atenas, ni en Bolonia, ni en París, es necesario que quien quiera hablarles, como él en esta obra, hable de un modo más distesamente, ¿no? Más extendido, y no de un modo tan conciso como, por ejemplo, en una cuestión escolástica. Y eso explica, o eso justifica, la extensión del texto. Por otro lado, siempre que se cuenta una historia, no se puede no ser largo, mientras que cuando se desarrolla un argumento, se puede ser muy breve. Un argumento se puede desarrollar brevemente y luego explicarlo largamente, pero el argumento general es breve. Volvemos a las exposiciones sobre la Divina Comedia de Dante, en donde Boccaccio especifica cuál es la sabiduría propia de las damas. En el Decameron había hablado de la modalidad. El pasaje que leímos del Decameron había hablado de la modalidad de la filosofía para las damas. Ahora dice, bueno, ¿en qué consiste esta sabiduría? Dice, será sabia la dama nella sua camera, ¿no? O sea, en su habitación, y pensará en su estado, en sus cualidades. Y a partir de este pensamiento tomará su honor, más allá de cualquier otra cosa. Comprenderá que su honor consiste en el pudor, en la pudicitia, en el amor al marido, en la gravitas donesca, ¿cómo traducir esto? En la gravedad propia de la dama, en la parsimonia, en el cuidado familiar. Comprenderá, a partir de estas reflexiones filosóficas, que todo esto lo dice en la comentario a la Divina Comedia, comprenderá que a partir de estos principios filosóficos, que le pertenece a ella, perdón, cuidar con toda vigilancia aquello que el marido, fatigando fuera, adquirirá y llevará a su casa el marido. Y le competirá educar con diligencia a los hijos, darles buenas costumbres, buenos principios, y del mismo modo las cosas oportunas relativas a la administración de la casa, como por ejemplo dar órdenes a los siervos y otras cosas similares. ¿Qué ha dicho aquí Boccaccio respecto de la mujer? Sustancialmente lo que dice Aristóteles y tantísimos otros.
pero Aristóteles al principio de la política, ¿verdad? El principio de la política comienza hablando de esto mismo también. Y busca distinguir en todo el libro 1 de la política qué es lo propio del hombre, qué es lo propio de la mujer, qué es lo propio de los hijos, qué es lo propio de los esclavos. Es decir, de los que trabajan. Pues se sobreentiende que ni el hombre ni la mujer trabajan. Y Boccaccio ha hecho algo similar. Y también en esto Boccaccio es explícitamente tradicional, en el sentido antiquísimo del término, digamos, ¿no? De esto va a comenzar hablando también al principio del Decameron. Bien, yo creo que aquí podemos dejar nuestra introducción al Decameron. Los textos que están todos en italiano y el texto mismo está en italiano es un artículo mío que lo tienen en el... Fui leyendo solamente, digamos, lo usé como antología de textos che si chiama In alcuno modo si può dicere Catuno filosofo sulla poesia, sulla filosofia popolare, le donne e la poesia in Dante e Boccaccio, que lo puse lo encuentran en el campus con otro nombre que será algo así como Dante y Boccaccio sobre la filosofía, una cosa por el estilo. Bien. Ah, la referencia a Gramsci, gracias. Me había olvidado, gracias, Antonio. Dice, Gramsci habla de una caricatura del filósofo. Caricatura del filósofo es expresión gramsciana. Gramsci habla de una caricatura del filósofo cuando es considerado como un especialista entre otros especialistas. O sea, para Gramsci, el filósofo en el sentido del filósofo especialista, o sea, en definitiva el profesor universitario, es una caricatura de filósofo. Porque el filósofo no sería un simple técnico. Si es un simple técnico, es una caricatura. Y esta caricatura que presenta Gramsci es similar a la que vimos en Petrarca, fundamentalmente. Dice Gramsci, leo. Y también lo van a encontrar en Ortega, algo muy interesante, que es en el breve paréntesis sobre los escolasticismos, en el libro La idea del principio en Leibniz. Dice Gramsci, les leo. De hecho, se puede imaginar un entomólogo especialista, sin que todos los otros hombres sean entomólogos empíricos. O se puede imaginar también, obviamente lo hay, un especialista en trigonometría, sin que la mayor parte de los hombres se ocupen de trigonometría y etc. Se pueden encontrar ciencias refinadísimas, sumamente especializadas, sumamente necesarias, pero no comunes, entre comillas, comunes en Gramsci. Pero no se puede pensar ningún hombre que no sea también filósofo. Ahí está la expresión, que es casi lo mismo que la de Dante. Dante dice, la expresión de Dante que nosotros la vimos en el Convivio es in alcuno modo si può dicere Catuno filósofo, ¿no? En cierto modo se puede decir que todos son filósofos. Y Gramsci dice, non si può pensare a nessun uomo che non sia anche filosofo. No se puede pensar ningún hombre que no sea también filósofo, que es un poco lo que estaba diciendo también Boccaccio, ¿no? Es decir, que no, sigo con Gramsci, que no piense, justamente porque pensar es propio del hombre como tal, a menos que él sea patológicamente idiota. Esto lo dice Gramsci en los cuadernos de la cárcel, y si tienen lo pueden encontrar, digamos, suelto. En Editore Riuniti en su momento editó, y Einaudi primero, editó los cuadernos poniéndoles títulos que obviamente no tienen los manuscritos gramscianos. Esto está en el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, que está traducido al español y lo pueden conseguir perfectamente. Es un libro muy interesante, pero hay que conocer un poco a Croce si lo quieren entender un poco más. Bueno, ahora sí, gracias Antonio por el recuerdo. Vamos a recorrer juntos algunas páginas del Decameron, del Proemio y de la introducción a la primera jornada. Proemio. Quiero leer la primera línea del Proemio, y es muy importante. Humana cosa es tener compasión de los afligidos. Y aunque les conviene a todos sentirla, la compasión, se les exige especialmente a aquellos que en algún tiempo tuvieron menester de consuelo y lo encontraron en los demás. Y si alguien hubo alguna vez necesitado de él, o le fue grato, o logró obtener sus beneficios, yo soy uno de esos. Porque desde mi temprana juventud hasta ahora, habiendo estado sobremanera encendido de elevadísimo y noble amor, acaso mucho más de lo que mi baja condición parecía convenirle, aunque lo diga yo mismo, si bien quienes eran discretos y llegaron a saberlo me elogiasen
y me tuviesen por ello en alta estima, no dejó de ser para mí grandísimo esfuerzo sufrirlo, no ciertamente por la crueldad de la amada, sino por el excesivo fuego que el desordenado apetito concibió en mi mente, el cual, como en ningún razonable límite me dejaba estar satisfecho, muchas veces me hacía sentir más dolor del que era necesario. En este dolor me procuraron entonces tanto alivio las gratas consideraciones de algún amigo y sus loables palabras, que creo firmemente que gracias a ellas ha sido por lo que no he muerto. Mas según quiso aquel que, siendo infinito, les dio todas las cosas mundanas por ley, les dio a todas las cosas mundanas por ley inmutable el tener fin, mi amor, más ferviente que ningún otro, y al que ninguna fuerza de voluntad, ni de consejo, ni de vergüenza evidente, ni peligro que pudiera seguirle, le habría podido ni romper ni doblegar, por sí mismo, con el paso del tiempo, disminuyó de tal suerte que ahora solo me ha dejado de sí en la memoria ese placer que suele ofrecer a quien, navegando, no penetra demasiado en sus más profundos piélagos. Por lo que si antes resultaba doloroso el amor, al despejarse todos sus afanes, siento que se ha vuelto agradable. ¡Madre mía! ¿Ustedes escucharon el ritmo de esta prosa? ¿Ustedes escucharon el ritmo de esta prosa estupendamente traducida por María Hernández Esteban? ¡Qué magnífico! Leí entero todo el primer párrafo, porque es todo un gran periodo. Es todo un gran periodo, lo podría haber ido cortando, obviamente, y sé que no se habrá entendido todo. Ahora vamos a ver las principales cosas. Pero léanlo solos en vuestra casa, esto, luego, y vayan siguiendo el ritmo de la lectura. Esta es la traducción de Cátedra o de Altaya, luego veamos ella también en Altaya, que es una traducción colosal, pero si tienen otra, busquen otra, no pasa nada, pero esta es preciosa. Empecemos ahora sí a analizar un poco. Es obvio que está hablando de una cosa que va a ser el gran tema de toda la obra. Y fue el gran tema también de Petrarca, fue el gran tema también de Dante, y será el gran tema de Marsilio Ficino, que no llegaremos a ver, pero que pueden leer por vuestra cuenta, y será un tema importantísimo en Alberti. Esto es el amor. Y dice, y empieza con una palabra clave. Humana cosa es tener compasión. Compasión. ¿Qué nos tiene que guiar esta palabra? Compasión. Entonces nosotros leemos el inicio, que lo vamos a leer en unos instantes, de la introducción a la primera jornada. Dice Boccaccio: cuanto más reflexiono, graciosísimas señoras, sobre lo compasivas que sois todas por naturaleza, bla, bla, bla. Compasivas son las damas a las cuales se dirige esta obra. Compasión es lo que siente, es el principio general, no lo que siente, es el principio general bajo el cual se coloca esta obra. Humana cosa es tener compasión de los afligidos. Entonces esta obra le va a hablar a los afligidos. ¿A los afligidos por qué? Por el amor. ¿Y quién le va a hablar? A alguien que el amor lo padeció. Y por lo tanto habla in primis de su experiencia. Yo soy uno de esos, dice Boccaccio, ¿no? Yo soy uno de los que experimentó el amor y tuvo consuelo cuando le fue necesario. Porque el amor es una enfermedad. Porque el amor hace mal. Hace bien brevemente, luego produce general malestar. Yo, desde mi temprana juventud hasta ahora, estuve sobremanera encendido de elevadísimo y noble amor, mucho más de lo que se convenía a mi posición, dice Boccaccio. Y no sufrí únicamente por la crueldad de la amada, que puede ser el motivo de sufrimiento, ¿verdad? Paréntesis. Si ustedes han leído Borges,
todos los textos de amor de Borges son sufrimiento por la crueldad de la amada. El Aleph, cualquiera. Siempre la amada no lo reconoce, entonces el poeta sufre, el narrador sufre, lo que sea. Fin del paréntesis. Boccaccio no es así. Boccaccio no sufre por la crueldad de la amada, sino por el excesivo fuego que el desordenado apetito. Porque hay un amor ordenado, hay una recta dilección. Lo vimos con Dante. Hay una recta dilección, es un amor recto. Un amor recto. Y hay un amor desordenado, sin orden, que por lo tanto daña. Por el excesivo fuego que el desordenado apetito concibió en mi mente. Como es desordenado, este fuego que está en la mente, porque el amor es algo mental. Entonces, esto es evidentísimo. Están de acuerdo todos en esto, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el amor con el físico? Digamos, sí, con la forma bella que entra por los ojos. Pero luego, digamos, el amor termina con las caricias. El amor es lo que hay entre la visión y las caricias, digamos, ¿no? ¿Y qué le pasa a este fuego que está en la mente? Porque el amor es algo mental. Este fuego que está en la mente no reconoce ningún límite. En ningún límite me dejaba estar satisfecho. Y esto le producía obviamente dolor. Dolor que era curado, de nuevo la función terapéutica de la palabra, que lo vimos también en Dante, fundamentalmente, y obviamente en el Secretum de Petrarca, Convivio y en Secretum, de nuevo aparece aquí. Ahora, este dolor era curado por las palabras gratas, por las gratas consideraciones de algún amigo, en sus loables palabras. Es eso lo que me salvó de la muerte. Porque el amor y muerte son una cosa, ¿no? El amor y la muerte se identifican, eso es evidente. Toda la tradición romántica será así, luego también. Y ahora, el amor disminuyó en mí, no por algo externo, sino por la naturaleza misma, y solo ha dejado de sí en la memoria ese placer que deja el recuerdo. Y aparece la imagen del naufragio, del navegante, que después de haber estado a punto de naufragar, ahora navega aguas tranquilas, ¿no? Aquel quien navegando no penetra demasiado en sus más profundos piélagos. Por lo que antes era doloroso, la navegación, digamos, en un mar proceloso, ahora es algo agradable. Y por eso puede narrar, por eso puede contar historias. Esto es clave para entender las historias. Si uno piensa que esta obra es un elogio del amor lúbrico, todo eso se equivoca, simplemente es un error. Ahora narra historias de amores lúbricos, pero no es un elogio de eso que narra. Las puede narrar porque está fuera de ella. No, Boccaccio no es Bukowski, digamos, no, es otra cosa, como se lo quiere hacer parecer vulgarmente. Hay toda una tradición del Boccaccio popular que es fascinante, ¿no? De pornografía hecha sobre la base del Boccaccio, pornografía de todo tipo, de films obviamente, hasta historietas. Hay una serie de cortos, ¿no? Se llaman Boccaccio 70, ¿no? O sea, Boccaccio 70, que lo pueden ver en YouTube, creo. Bien. Ahora entonces, sí, Sergio. Está el género de la picardía, ¿no? ¿Se puede ver en Boccaccio ese elemento? ¿El elemento picaresco? Claro. Sí, en algunos de sus cuentos hay picaresca sin duda, sí. En los cuentos. En los cuentos. Lo que pasa es que la obra, lo digo ya inmediatamente, la obra se compone, digamos, de dos partes claramente distintas. El marco narrativo, que son todos estos textos en los que habla el autor, y luego las narraciones que cuentan los personajes, narraciones que pertenecen a los personajes, no al autor, ¿verdad? En esas narraciones, los personajes son castos. El autor es alguien que ha superado el fuego del amor, lo acaba de decir, se ha liberado de eso, lo dice en el párrafo siguiente. Se ha liberado del fuego del amor, ¿no? Es libre ahora. Por eso puede escribir. ¿Qué puede escribir? Este mundo, esta historia que nos va a contar.
La historia es la historia de unos jóvenes que cuentan historias. Las historias, los jóvenes, que son los protagonistas de la historia, son castos. Las 7 mujeres y los 3 hombres. Pero las historias que narran son historias muchas de ellas lúbricas. Porque forman parte del mundo, que está siendo reconstituido en la palabra. No sé si se entendió. En esa historia hay elementos picarescos, no en las palabras del narrador. Es muy bueno. Bien. Ahí me dice Boccaccio, también esa parte no la voy a leer, por si no terminemos más, ¿no? Pero dice, ahora que puedo decirme libre, bla, bla, bla. Pasamos al párrafo siguiente, dice, ¿y quién negará? ¿Y quién negará que no convenga mucho más ofrecerlo a las bellas señoras que a los hombres? Estas reflexiones, esta ayuda, estos consejos, esta compasión, ¿no? de la que habla aquí, ¿no? Entonces ya aparece de un modo completamente explícito que Boccaccio le va a hablar a las damas, o señoras, es lo mismo. Ellas, las damas, en sus delicados pechos, por temor o vergüenza, tienen las amorosas llamas ocultas, que quienes las han probado saben cuán mayor fuerza poseen que las visibles, y además, obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de sus padres, de sus madres, de sus hermanos y de sus maridos, pasan la mayor parte del tiempo encerradas en el pequeño recinto de sus alcobas, sentadas y ociosas, queriendo y a la vez no queriendo, y cavilando sobre diversos pensamientos que no siempre pueden ser alegres. Hizo Boccaccio aquí el perfil de su lectora, perfil de su público, que es un público exclusivamente femenino, y que no es cualquier mujer, obviamente, no está dirigido a las campesinas, esta obra, está dirigido a las damas, donde, que entonces, tienen su casa, tienen su habitación, tienen su lugar, tienen la capacidad de estar leyendo. Mujeres que además, obviamente, sienten amor, pero que por elementos externos, le hace condicionamientos sociales, deben tener oculto ese amor. Con lo cual esas llamas ocultas son mucho más fuertes que las llamas de un fuego que puede expresarse abiertamente. Tienen más fuerza. Y estas mujeres sujetas a los deseos, los gustos, los mandatos de la familia sustancialmente y de la sociedad, ¿no? Padres, madres, hermanos, maridos. Padres, madres, hermanos, maridos. Y entonces estas damas, señoras, se sobreentiende de posición alta si son damas, obviamente, pasan la mayor parte del tiempo encerradas en sus alcobas, ociosas. Desean hacer y no pueden hacer, quieren y no quieren. Tienen una psicología particular. Y sus pensamientos no son siempre alegres, entonces se entristecen, caen en la melancolía. Y Boccaccio va a darles un remedio a su melancolía. Y eso es lo que es el Decameron. Tengamos un instante en esta descripción que hizo de sus lectoras. Creámosle a Boccaccio lo que está diciendo, por supuesto. Pero, luego de creerle, leamos lo que escribe en sus cuentos. Y veamos qué tipo de mujeres aparecen en sus cuentos. Y veremos que las mujeres, no solamente las de clase más baja, campesinas, pongamos, sino también las de clase más alta, burguesas, nobles, no son las mujeres que está describiendo aquí. No tienen las mujeres en sus narraciones no tienen el comportamiento que Boccaccio atribuye a sus lectoras. Mujeres se pasean libremente en el Decameron. Empezando por lo que va a decir ahora unas pocas líneas. Las 7 mujeres que... ¿Cómo comienza la historia del Decameron? Con 7 mujeres que están jovencísimas, 18 años, promedio, que están solas, sentadas en el piso, en Ronda, en Santa María Novella, una iglesia preciosa,
de los dominicanos. Santa María Novella, y están conversando. La iglesia ahí era un lugar de conversación, la gente iba, se sentaba ahí en el piso y conversaba. No había los bancos, que serán un invento moderno. Y el contexto de la peste, ¿no? Que también por ahí cuenta. Sí, en el contexto de la peste, sí, ahora iba a decir, gracias Sergio, sí, en el contexto de la peste, por supuesto. Pero esta práctica era habitual, la de sentarse en el piso a conversar era habitual. Y están ahí, y se van a ir solas, con 3 muchachos, que sustancialmente conocen muy poco, a una villa, allí cerca, y lo mismo las que están en las narraciones. Quiere decir que hay una contradicción, una tensión, contradicción es una palabra demasiado fuerte, entre el modo en que Boccaccio describe la vida de sus lectoras y el modo en que Boccaccio y sus narradores describen la vida de las mujeres que son las protagonistas de sus narraciones. Lo dejo, si es que a alguien les interesa leerlo, en todo caso reflexionen por vuestra cuenta al momento de leer esta obra, cuya lectura obviamente aconsejo. Tal vez el año que viene haga una lectura más específica de esta obra, que ciertamente la merece. Continuemos. Y si a causa de estos pensamientos no siempre alegres les invade la mente alguna tristeza provocada por un ardiente deseo, con gran dolor debe permanecer en ella si no la desplazan nuevos pensamientos, sin contar con que ellas son mucho menos fuertes soportando que los hombres, lo cual no les sucede a los hombres enamorados, como podemos ver abiertamente. Esto es, como estas mujeres viven en una especie de soledad, recluidas en sus alcobas, sentadas y ociosas, cuando le viene una tristeza provocada por un deseo ardiente, entonces no pueden deshacerse tan fácilmente de ese deseo y por tanto de esa tristeza. Y por lo tanto cae en una tristeza mayor. Y por lo tanto se agudiza el cuadro, digamos, de melancolía. Boccaccio va a escribir una obra para paliar esa melancolía. Por eso es una obra de compasión. Se compadece. Así comenzó. Humana cosa es tener compasión de los afligidos. ¿A qué afligidos les habla Boccaccio? Las damas, las señoras, que están afligidas por los deseos ardientes que por motivos sociales no pueden manifestar. Pero, por favor, reflexionemos un poco en esto. Boccaccio no está escribiendo una obra marginal. Reflexionemos en la preterición. La preterición es una figura retórica que consiste en fingir que no se puede decir algo que se está diciendo. Por ejemplo, no te voy a decir que no te creo. No te voy a decir que no te creo, te estoy diciendo que no te creo. ¿Verdad? Es una preterición. Algo de eso hay en lo que está diciendo Boccaccio. Si leen el libro, van a ver que en muchísimos casos mujeres muy importantes solazan sus deseos abiertamente. Hay algunas historias que por ahí de la clase que viene mencionaré, como la novela de la mujer que atrapa a un pajarito, que ciertamente es una metáfora. Ellos, los hombres, si alguna tristeza o pensamiento penoso les aflige, tienen muchas maneras de aliviarlo o superarlo, ya que a ellos, si quieren, no se les priva de ir de un lado a otro, de ver y oír muchas cosas, practicar la cetrería, cazar, pescar, cabalgar, jugar o comerciar, por cuyos medios todos logran distraerse y parcial o totalmente liberar su ánimo del doloroso pensamiento, al menos por algún tiempo, tras el cual el dolor disminuye. Por consiguiente, para enmendar al menos por mi parte en algo el error de la fortuna, que fue más parca de ayuda donde menos debía, tal como vemos en las delicadas señoras para socorro y refugio de las que aman, pues a otras les basta la aguja, el uso y la devanera, pretendo narrar 100 cuentos, o fábulas, o parábolas, o historias, como querramos llamarlos, narrados en 10 días por un honesto grupo de 7 señoras y 3 jóvenes. Señoras tienen 17 y 18 años, y 3 jóvenes, en el pestilencial tiempo de la pasada mortandad,
y algunas cancioncillas cantadas por dichas señoras a su elección, porque al final de cada jornada alguna de estas señoras canta una canción que se incluye en Decameron mismo y que nosotros no veremos aquí, pero son muy interesantes. Esto es Decameron, escrito para enmendar el error de la fortuna. La fortuna es el destino, la fortuna es el hado, la fortuna es la fuerza que gobierna las vidas de los hombres y de las mujeres de esta tierra. Y ha cometido un error. Les ha dado más solaz a los hombres que menos la necesitan y menos a las mujeres que más la necesitan. Con lo cual yo, Boccaccio, voy a escribir un libro que va a ser una terapia para estas damas. Terapia en sentido literal, una cura, a través de la palabra. Miren que es una constante, es una constante. Tres de los grandes textos que leímos aquí tienen la palabra como cura, como terapia. Convivio, El Secretum, ahora el Decameron. No, disculpa. Sí, Sergio. No, disculpa que estoy interviniendo mucho. No, por favor, es un seminario, me encanta que intervengan. No, esta es la cuestión de la numerología que se encuentra en estos momentos. Hay una explicación como una armonía, digamos, holística, final, en la cuestión que son 100, como los 100 cantos, digamos. Claro. Y después también en el grupo de los señores, porque después hay otras personas, los señores son 10, ¿no? También, y no por nada también hay 7 mujeres y hay una tríada de hombres que hace alusión a algo divino, digamos, o a una complementación entre lo terrenal y lo... Hay siempre una señalación de una armonía, en ejemplo, al numérico, ¿no? Después hay también un juego con los sirvientes, porque los sirvientes también son 3, hay otros juegos también numéricos, que me parece muy interesante. Sí, absolutamente sí. Si hacemos una lectura más profundizada de esta obra, pondremos el foco sobre esos aspectos también. Desde ya, toda esta obra es una obra ascensional, como la Divina Comedia. Y los aspectos numerológicos y litúrgicos son muy importantes. Hay una construcción numerológica, como la vimos también como la hay en el Cancionero y como la hay en el Cancionero, la mencioné marginalmente, y como la hay obviamente en la Divina Comedia y en la Vita Nuova. Y hay también digamos, un ordenamiento de la acción de acuerdo a la liturgia cristiana, como la hay también en la Divina Comedia y como la hay también en el Cancionero. Pero son aspectos sobre los cuales no vamos a poner el foco ahora. Te agradezco muchísimo, Sergio, que hayas señalado, digamos, la importancia de estos aspectos, que sí, todo apunta a la recreación de un orden, de una armonía, que la peste ha destruido. En esos cuentos, que fíjense que Boccaccio los llama de un modo muy lábil, ¿no? 100 cuentos o fábulas o parábolas e historias, como querramos llamarlos, cuentos es novelle en italiano. En esos cuentos se verán agradables y ásperos casos de amor y otros fortuitos acontecimientos sucedidos tanto en los tiempos modernos como en los antiguos, de los que las mencionadas señoras que los lean podrán tener tanto deleite de las cosas placenteras mostradas en ellas como útil consejo para poder distinguir lo que hay que rehuir y lo que igualmente hay que seguir, lo que no creo que pueda ocurrir sin que cese su dolor. Y si ello sucede, que Dios quiera que así sea, le den gracias a amor, que liberándome de sus ataduras, me ha concedido poder atender a sus deseos. Bueno, 2 fines explícitos tienen estas narraciones o fábulas o parábolas o historias que sean. 1, el deleite, diletto, placer. Nos tienen que dar placer, tienen que ser placenteras esta lectura, según Boccaccio. Pero ese placer tiene que estar unido a la utilidad. Placer y utilidad. Útil concepto. Placer y utilidad. Y este consejo útil nos tiene que servir para distinguir lo que hay que rehuir y lo que hay que seguir. En suma, el vicio y la virtud. La virtud es lo que hay que seguir, el vicio es aquello de lo que hay que huir. Y si hacemos eso, miren que el fin es práctico, el fin es enteramente práctico. Es un libro de filosofía moral. Si hacemos eso, no puede ser que no cese el dolor. Ahí consiste la terapia. La terapia consiste en eso, que cese el dolor. ¿Cómo? Hablando. ¿Para qué? Para entender. Para entender qué es lo que hay que seguir y qué es lo que hay que huir.
Y si eso sucede, que estas señoras le den gracias al amor. ¿Por qué le tienen que dar gracias al amor? Con mayúscula, es decir, personificado. Porque él me liberó de sus ataduras. Y entonces yo, que ahora soy libre, porque ya no estoy sometido a las ataduras del amor, miren cómo el narrador es alguien que no está sometido al amor. Esto es un tema importantísimo. 2 veces lo dijo en este proverbio general, en este proverbio. Él es alguien libre, que cuenta habiéndose liberado de aquello que lo tuvo atado, ahora puede seguir los deseos de tal. Bien. Quiero que organicemos 2 cosas. Primera, había una pregunta que había quedado pendiente y era una cuestión que había planteado Analía, que no sé si anda por ahí, la podemos plantear ahora en un rato. Después, la semana que viene ya terminamos con Boccaccio, porque los textos que nos quedan no son largos y quiero ver algunas partes nada más de esos textos. Y tendríamos que comenzar con nuestro, que sería el último autor. Quiero que definamos cuál va a ser, porque ya que era obvio, digamos, era obvio, ya sabía, digamos, haciendo la planificación que el programa, digamos, es un marco general, pero no íbamos a ver todos los autores que allí están. Si no, hay que ser muy superficial con la lectura de cada uno de ellos. Entonces yo quiero que lo charlemos ahora. Y había una última cosa, a los que no me enviaron todavía. Bueno, voy a escribirlo por el campus también. Para los que no me enviaron todavía, envíenme, por favor, porque esto hay que tenerlo antes del final del seminario, una carilla, digamos, 500 palabras, no más de 500 palabras, con el título de la monografía, perdón, y el texto, digamos, de la fundamentación del tema de que van a hacer la monografía. Eso sí o sí tiene que estar enviado antes de fin de año. Envíamelo primero a mí, después lo subiremos al campus, para que quede allí en el campus. El texto habilitaré una sección del campus al respecto. Algunos de ustedes ya me lo han enviado, otros todavía no. Respecto de lo que vamos a ver la semana que viene, tenemos sustancialmente 2 posibilidades. En realidad tenemos 3, pero digamos, yo Marsilio Ficino lo haría a un lado porque el texto es extenso. Entonces prefiero que leamos un texto breve que lo podemos empezar y terminar. Y esos textos breves pueden ser 2. Lo mismo pasa con el Momus de León Battista Alberti. Es un texto muy largo, fascinante, pero muy largo. Entonces podemos ver El Príncipe de Maquiavelo, o podemos ver El discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, Giovanni Pico de la Mirandola. Los 2 textos son un placer, digamos, para mí darlos, obviamente. Son 2 textos breves. Podemos ver uno de los 2. Si seguimos cronológicamente, correspondería ver Pico de la Mirandola, que es un texto, bueno, que quizás es incluso el que más va en línea con lo que, digamos, Pico de la Miranda. No sé qué les parece, ¿están de acuerdo? O hay una Qué abrumadora, qué ¿qué? difícil elegir. O hay una abrumadora mayoría que quiere Maquiavelo, vemos Maquiavelo, no hay problema, ¿eh? Solo pienso ahora porque Pico de la Mirándola, digamos, continúa con algunos temas que venimos viendo. Pico, dale, Gastón dice, Apoyo la sí, moción de Pico de la Miranda también. bueno, vamos con Pico, entonces, sí, a menos que hayan otros que digan, no, Maquiavelo, Maquiavelo. Y, profe, perdón, Sí, yo planteando, me encantaría ver el de Pico, que no conozco, pero también me gustaría ver algo de Maquiavelo. ¿Se puede armar algo tipo, sí, no sé, sí. algún video asincrónico o algún ¿Conoces? texto que podamos leer que nos Sí, recomiendes sí. tuyo, ¿Conoces como para no quedar la... rengo, digamos, No, no, ¿conoces de la carta Maquiavelo? ¿Conoces la carta de Maquiavelo a Francesco Vettori de 1513? No. Bueno, voy a usar la carta de Maquiavelo a Francesco Vettori de 1513, que se encuentra en español. Aquí hay algunos textos literarios de Maquiavelo, que se llaman textos literarios, lo editó Coligüe. Pero no lo compren por este. Hay obras de teatro. Maquiavelo fue un gran escritor, poeta mediocre, un gran dramaturgo. La Mandrágora es una gran obra. Y hay además algunas cartas, entre las cuales la carta a Francesco Vettori. Vamos a ver si la semana que viene, entonces, después de terminar con Boccaccio, vemos este texto de Maquiavelo y lo uso como introducción bueno, lo pongo en relación con Pico. Analía, justamente, ya que estás hablando, Buenísimo, profe. Sí.
Vos me habías, Estoy acá. me habías mandado un mail muy interesante, que, digamos, haciendo algunas observaciones. Yo te dije, bueno, es un tema interesante para conversarlo en clase, porque me parece que le podía interesar a más de un compañero tuyo también, lo que vos estabas planteando. ¿Querés plantearlo? Sí, bueno, yo lo que te escribí es, bueno, básicamente yo soy muy fan de la literatura de Dostoyevsky y bueno, uno de los libros que mencionaste la clase pasada, Los demonios o los endemoniados, yo ya lo leí, bueno, hace bastante tiempo y bueno, me interesó esto de ponerlo en relación con los temas que veníamos viendo, ¿no? Que entiendo que ibas por el lado de el desorden y la distorsión de la multiplicidad versus el orden de la unidad y bueno, me planteaba o te planteaba qué temas o qué otras cosas o qué claves de lectura me sugerías para hacer una relectura de ese libro en relación con los temas que venimos viendo, básicamente. Claro, Eso con respecto a Dostoyevsky, y bueno, también de pasada recuerdo que habías nombrado a Artaud y Rimbaud, que también son autores que me interesan, y bueno, por ahí también, por qué lado podríamos ir relacionando con esos autores. claro, entiendo. El tema es que estas son relaciones que hago yo, digamos, ¿no? Seguro, seguro, pero me interesan las relaciones que haces vos. Mientras voy comentando, digamos, y entonces son cosas que tienen, obviamente, una cosa es leer un texto, por ejemplo, no sé, el Van Gogh de Artaud, teniendo, digamos, un cierto, poniéndolo en un cierto contexto cultural, digamos, un poco amplio, y otra cosa es leer el texto solo, que va a tener un impacto distinto, evidentemente. Por eso la recomendación bibliográfica, yo diría, depende mucho del camino que uno quiera hacer, ¿no? De lectura. Yo diría, a mí hay una autora ahora reciente que me ha fascinado y cuya lectura recomiendo mucho. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarla en español porque está editada en España, pero por la editorial Ciruela, que es una editorial costosísima y que no está enviando cosas a la Argentina, me parece, está enviando poco, que es Cristina Campo. Porque Cristina Campo da una serie, digamos, de referencias culturales que son muy ricas en sus ensayos llamados Los Imperdonables. Que obviamente lo mejor es traérselo en italiano y chau, ¿no? Que de hecho es más barato incluso de comprarlo en Ciruela. Otro autor que yo recomiendo, digamos, que a mí me resulta muy estimulante, y que hoy se cumplen 50 años de su muerte, es el último Pierpaolo Pasolini. Pero el último, o sea, el Pierpaolo Pasolini de Cartas Luteranas o de Escritos Corsarios. No el primer Pasolini, que no me resulta estimulante. Y después depende mucho ¿no? de los intereses de cada uno, ¿viste? Es algo difícil porque las lecturas son cosas que te van formando, ¿no? Sí, dice Guillermo, dice, gran cineasta, sí, tal cual, es un cineasta muy interesante, muy interesante. Ahora, la Dante Alighieri, la asociación Dante Alighieri va a hacer un ciclo dedicado a Pasolini. Si alguien quiere ir a verlo, creo que empiezan con La Ricotta y creo que van a dar también el de Cameron, si no recuerdo mal. Búsquenlo un poco y lo van a encontrar. En fin, el tema de la literatura es un tema difícil. A mí me gusta, por ejemplo, mucho también que lo recomendé, pero un autor que es en general deja a la gente frío, Philippe Solers, cuya novela Mujeres recomiendo mucho. La estoy leyendo en este momento, en este momento. Es un autor que me ha hecho volver a pensar nuevamente y mejor a Artaud y a Rimbaud. Leí muchísimo de él, pero es un autor que en general entre nosotros no tiene mucho éxito y las cosas que circulan en este momento en librerías no son las que me resultan más interesantes, que de hecho me parecen malas algunas de ellas. Por ejemplo, Una vida divina, su libro sobre Nietzsche, no me parece que no vale la pena, que lo editó El Cuenco de Plata, y otros que escribió con su mujer, Julia Kristeva, tampoco me parece muy interesante. En fin, en todo caso, me parece que ahí deberíamos tener una charla, en todo caso personal, en algún momento, hablar de libros es hablar un poco también de la historia de cada persona, ¿no? Perfecto, Atención. profe, gracias igual Ah, por las recomendaciones. Sergio, sí.
sino en Netflix, esa plataforma de ¿Está en Netflix, Pasolini? audiovisual. No, hay una miniserie reciente que se llama El Decamerón. Ah, Hace una referencia, digamos, pero es un desastre, nada que ver, digamos. La única cosa que a mí me divierte es que está hecha en un castelo, que es el Castelo Ruspoli, que en teorías genealógicas ahí vivieron ancestros míos, que eran los ah, Maricotti, los Orsini, qué sé yo, otra cosa. ah. Y bueno, ¿Serías pero ancestro de nada que los ver. Orsini? Vaya genealogía que tenés si sos ancestro de los Orsini. Sí. No, y sí, puede ser que sea descendiente de Vicino Orsini. Y Ah, mirá. bueno, de algún papa también, no importa. Pero Ujú. no, todo fraudulento, digamos, la genealogía es toda fraudulenta, básicamente. Pero no, esta cosa del Camerón, pero hace alusión sobre todo a esta cuestión estereotípica de la picardía, digamos, del espíritu, que también para mí tiene una profundidad en cuanto que eso toma también una tradición antigua que es hermética, la cuestión de Hermes como el señor de los límites y el lado oscuro de todo, la cuestión esta, ¿no? Como el arlequino es una tradición importante de la cultura italiana, ¿no? Bueno, Tal cual, tal pues, cual, tal cual, tal cual. Si no hay otras observaciones, entonces la semana que viene hacemos a nuestro amigo Giovanni Pico de la Mirándola. Me lo dejo ya por aquí para eh, tenerlo y lo vemos la semana que viene. Entonces, Boccaccio y Giovanni Pico de la Mirándola. Después, en todo caso, si podemos, agregamos alguna clase suplementaria si hiciera falta y quisiéramos para recuperar. Gracias, profe. Bueno, Bueno, gracias a gracias, ustedes. Bueno, profe. gracias, profe. entonces, Buena semana. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias.